Les doy la más cordial bienvenida a una nueva charla del proyecto Oasis. El proyecto Oasis está concebido para ayudarles a los padres de los niños y los jóvenes del siglo XXI para que ellos tengan vidas satisfactorias tanto en lo personal como en lo profesional. El proceso de educación se ha visto a través de los tiempos en un camino de pruebas y errores. El proyecto Oasis minimiza los errores para que podamos gozar del proceso de educación y ayudarles a ellos a ser felices. Para esto lo que hacemos es saber cómo somos nosotros los padres de familia y cómo son nuestros hijos, para ayudarlos a que se entiendan, a que fomenten su autoestima, para que podamos orientarlos de una manera asertiva de acuerdo a cómo es cada uno de ellos y no como creemos que son. En esta ocasión hablaremos de estilos de aprendizaje y pensamiento. Yo soy Mauricio Salgado Castilla y me alegra mucho poder compartir algunos conceptos e ideas sobre educación orientados a que seamos mejores padres para estos niños y jóvenes del siglo XXI. Piense por un momento si estas frases que presento aquí son verdaderas o falsas. El pensamiento se considera 100% racional. Todos los pensamientos no tienen nada que ver con las emociones. Las percepciones del mundo están condicionadas por las emociones. El proceso de aprendizaje es solo racional. Todas las personas piensan igual. Y por último, el aprendizaje depende de cómo se piensa. Iremos despejando estas inquietudes empezando con pensamiento y emociones. El pensamiento está condicionado por las emociones. En algunas otras charlas hemos hablado que los humanos somos 100% emocionales y solo a veces somos racionales. Todos los procesos antes de volverse racionales pasan por el sistema emocional. Y es el sistema emocional el que evalúa si vale la pena proceder a la parte racional o no. Si nos cuestionamos si el aprendizaje es 100% racional, debemos decir que no. El aprendizaje está integralmente condicionado por las emociones. No importa cómo el cerebro perciba lo que sucede en su entorno, ya sea a través de los ojos, el tacto, los oídos. Todo eso primero lo evalúa el sistema emocional y eso determina si vale la pena que se aprenda o no. Quiero tomar aquí las palabras de Alejandro Salgado Montejo, neurocientífico de Oxford University, que dice: al cerebro solo le interesa el asombro, el azúcar, el juego y lo utilitario. Si lo que se va a aprender no está entre estas categorías, realmente no se aprende. Elementos del pensamiento. Tenemos a la hora de la verdad dos grandes elementos. Uno, todo lo que tenga que ver con imágenes. Es la forma como nuestra mente piensa en cosas de manera que no sea verbal. Es muy importante para los procesos del conocimiento la creación de imágenes. Por ejemplo, hay personas ciegas porque tienen problema
con su nervio óptico, pero puede generar imágenes internas independiente de si ve o no ve. Las imágenes son muy útiles para representar objetos y las relaciones que hay entre ellos y el mundo en que estamos. Las imágenes, el pensamiento es natural en usar imágenes para procesar el conocimiento. Es muy importante identificar una gran diferencia que hay entre las imágenes y los conceptos. Porque las imágenes no necesariamente tienen que referirse a objetos particulares o concretos. Mientras que los conceptos son abstractos y universales. Los podemos compartir con cualquier persona, mientras que la representación imaginaria que yo creo de una situación puede ser totalmente personal. Pero tanto la parte de los conceptos como la parte de las imágenes son necesarias para los procesos del pensamiento. Siguiendo con los elementos del pensamiento, encontramos uno terriblemente importante que es el lenguaje. Pero a diferencia de las imágenes, el lenguaje en sí tiene un gran componente cultural. Es diferente hablar chino, hablar alemán o hablar español en Colombia. Esto sucede porque no llevamos incorporado en nuestro código genético el suficiente tiempo para que el lenguaje, pongamos la lectura, sea parte natural como lo es caminar o como lo es pensar. Por ejemplo, el lenguaje está configurado por fonemas. Estos en sí no tienen sentido. Decir ma o la o si en sí mismo no tienen sentido. Cuando se conectan entre ellos y empiezan a formar palabra, empiezan a tener sentido. Y en esto diríamos que son como las unidades mínimas que tengan sentido. Diríamos, si uno lo compara con los computadores, que es como la unidad mínima de bits que le producen a uno información. Estas palabras, al configurarse en oraciones, realmente me pueden expresar pensamientos más complejos. Pero acordémonos que siempre se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Esto implica el reto que se tiene cuando se está trabajando con lenguaje para poder representar y entregarle un volumen de información importante al cerebro. Estas oraciones realmente tienen dos grandes componentes, que es la estructura en sí, en eso se dedican, pongamos toda la parte de la sintaxis, y lo que a la hora de la verdad realmente significa que tiene que ver con la parte semántica. Del pensamiento pasamos al conocimiento. Realmente todo lo que hemos hablado de pensar es en el contexto de aprender, de conocer. El conocimiento a la hora de la verdad se puede representar entonces de tres maneras. Imágenes, que no solamente son figuras, sino también pueden ser símbolos, o una mano levantada de inmediato, o una B automáticamente la veo yo y digo, eso significa victoria, significa éxito. El lenguaje, que no necesariamente está amarrado a las palabras, sino sabemos, por ejemplo, la importancia del lenguaje corporal, es una forma de comunicación que está dentro del lenguaje. Y por último, en el conocimiento miramos los conceptos, por ejemplo, hechos, principios, eso entra, estos tres componentes son parte del conocimiento. Pero entonces el conocimiento en sí no es algo automático, el conocimiento es un proceso. Este conocimiento ocurre a través de pasar varios pasos sobre el tema que se quiere aprender. No es suficiente con que yo diga, yo quiero aprender de matemáticas. Todos sabemos el proceso que me toca seguir para aprender de matemáticas. Mucho de este conocimiento a veces se adquiere de una manera automática, de una manera personal. Imaginémonos todo el conocimiento que está adquiriendo un bebecito
cuando simplemente está explorando con sus ojos el mundo. Oye sus papás, ve pasar un pájaro, oye pasar un camión, ve correr un niño. Uno ve cómo él está captando todo eso y de esa experiencia que va obteniendo va creando conocimiento. En esto otra vez interviene el componente emocional, mucho antes que la capacidad intelectual. Hay personas altamente inteligentes que deciden no aprender un tema y no tienen nada que ver con capacidad, no tienen nada que ver con problemas de aprendizaje, ni dislexia, ni cualquier otra cosa. Simplemente, si no me interesa un tema, no lo aprendo. Por otro lado, podemos decir entonces que el conocimiento consiste en asimilar y hacer mío esa información que me llega a través de muchos medios. Por ejemplo, la observación, la investigación, la experimentación e indagación sobre un tema. Vuelvo a insistir, todo esto depende de mi componente emocional. Si mis emociones me dicen que no es interesante, simplemente no importa el proceso que yo haga, lo omito. Entonces, el primer nivel de conocimiento, como decíamos el del bebé, es el conocimiento espontáneo o cotidiano. Por ejemplo, uno ve que los niños los llevan al colegio, a veces uno dice al preescolar, que son muy pequeños para eso, pero a la hora, la verdad, el cerebro está permanentemente buscando aprender. El cerebro le gusta aprender, pero volvemos a insistir, él solo aprende las cosas que le interesan, no lo que necesariamente le toca. De ahí es que es terriblemente importante que la persona que está encargada de llevarles ese conocimiento, de proponerles una actividad y todo eso, entienda que las emociones, que la actitud de esta persona, ya sea un papá o una profesora o pues un hermano, lo haga de la manera correcta para que entonces el niño emocionado aprenda. ¿Sí? Entonces, el conocimiento espontáneo o cotidiano simplemente consiste en organizar informaciones que se le están entregando de una manera espontánea y desordenada. El cerebro le gusta ordenarlo. Por otro lado, tenemos el conocimiento científico. No todo el mundo es investigador. A veces hay un gran error que dice todos los profesores deben ser investigadores y se dice en la universidad todo el mundo debe investigar. No, a la hora de la verdad, el proceso de investigar no es para todo el mundo. Eso no implica que yo no aprenda cosas, pero investigar significa otra cosa. En la misma, cada ciencia es muy diferente investigar sobre el lenguaje que investigar sobre el genoma humano o investigar sobre las estrellas lejanas. Cada área de la ciencia, digamos, del conocimiento, tiene unos procedimientos metodológicos independientes. Si es una investigación social o antropológica, es totalmente diferente a si yo estoy tratando de identificar planetas fuera del sistema solar. Por ejemplo, pero en esencia se aplican racionamientos lógicos, se emplea la reflexión, buscando responder cuestionamientos y utilizando modelos de investigación para ser exitoso. Los verdaderos investigadores lo primero que buscan es qué metodología voy a aplicar para no hacer por prueba y error las cosas. Muchos casos dicen esa investigación no es correcta porque no aplicaron la metodología adecuada al tema. Acercándonos ya al tema principal de hoy, estilos y pensamiento, el estilo de aprendizaje nos indica realmente cuál es la forma particular de este niño, de este joven, de este grande, de pensar y aprender. Una de las frases que teníamos al principio decíamos que si todas las personas piensan igual, pues la verdad que no, y tampoco aprenden igual. Vamos a empezar a explorar los diferentes estilos de aprendizaje. Es muy importante que esto que vamos a decir no es la verdad absoluta, es un acercamiento a los estilos de aprendizaje. Podemos hablar de 5 estilos principales. Y vamos a, por ejemplo, cuando digo verbal, imagen, es
de un lado tengo lo verbal y del otro lado tengo las imágenes. De un lado tengo lo analítico, de otro lado lo global. Por un lado está lo abstracto, por otro lado lo concreto, lo secuencial versus lo aleatorio y por último tengo el sistema adaptador en contra del innovador. Hablemos un poco más lo que implica esto. Para entender esto, quiero retomar algo que ya le hicimos una charla especial, pero voy a traer dos slides para este tema acá. Hablemos de los hemisferios cerebrales y el pensamiento. Muchas personas, muchos investigadores, empezando por el doctor Sperry, que fue el primero en hablar de una manera seria de los hemisferios cerebrales y su funcionamiento, premio Nobel en 1981, dice que el hemisferio lógico, y muchos consideran que es el izquierdo, procesa la información de una forma verbal, abstracta, analítica y secuencial. Vuelvo a mostrar, verbal, abstracta, analítica y secuencial. El 1 viene antes del 2 y viene antes del 3. Eso es hemisferio izquierdo, en secuencia y de una manera ordenada. Por el otro lado, el hemisferio derecho, o el que llaman comprensivo o divergente, trabaja principalmente en imágenes, el otro trabaja principalmente en lenguaje y trabaja de manera global. No le interesan los detalles, no se preocupa por las secuencias, no se preocupa por el orden. Es todo lo contrario, trabaja aleatoriamente, intuitivamente, no busca que todo lo que piense tenga una base real. Eso lo lleva a estar generando ideas nuevas. En el otro para nada hablamos de ideas nuevas. Quiero insistir que no es bueno ni es malo un hemisferio o el otro, son simplemente diferentes. Lo ideal sería que trabajáramos con los dos hemisferios. Lo importante es saber cuándo. Pero la realidad es que todos preferentemente tenemos una particularidad para usar uno por encima del otro. Lo ideal sería aprender a usar los dos de una manera efectiva. Un buen ejemplo de eso fue Leonardo da Vinci. Por un lado alguien lo veía como un científico dedicado y por otro lado era un gran artista. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Entremos un poco más en los estilos. Analítico global. Entonces, del lado izquierdo tengo el analítico. Entonces, este es un proceso, un estilo de aprendizaje que se dedica a los detalles. Todo lo que capta busca las partes y al unir esas partes empieza a comprender. Este es un hemisferio que le fascina los rompecabezas. Este es un sistema de aprender que necesita todos los componentes para poder armar el concepto global. Su lógica es deductiva. En contra, tenemos el estilo de aprendizaje global. Este es un estilo que en primer momento avanza muy rápido. Se le muestra una imagen y dice, ya entendí, muchas gracias. Pero no quiere decir que automáticamente vaya a conocer todos los detalles. Parte de lo global hacia los detalles y muchas veces no llega juiciosamente hasta los detalles, porque a la hora de la verdad ni siquiera los busca. El contexto es terriblemente importante. Esta es la típica persona que cuando uno le pregunta el significado de una palabra dice, dame una frase que yo por contexto te doy el significado. Su lógica es inductiva. Si llegamos a los otros estilos de aprendizaje, verbal versus imagen, el verbal, que ya estarán imaginándose que está asociado con el hemisferio izquierdo, con el hemisferio lógico, es el que es natural recibir la información a través de sus oídos. Para este estilo de aprendizaje, la forma de hablar, el tono, la secuencia, la velocidad es importante. En este trabajan, por ejemplo, muchos lingüistas, literatos,
abogados que en ocasiones dicen, no, yo no necesito escribir nada ni presentar nada, yo hablo bien, con eso es suficiente. Automáticamente uno dice estilo de aprendizaje verbal. Lo grave es que si yo tengo un profesor de estilo de aprendizaje verbal y solamente se queda en ese estilo, estará trabajando exclusivamente para los alumnos que naturalmente son también verbales. Por ejemplo, alguien que trabaja en teología o en filosofía, evidentemente tiene un estilo de aprendizaje verbal. Por el contrario, los de imagen necesitan ver imágenes, esquemas, cuadros hipnóticos, necesitan ver esa totalidad para captar y poder crear el conocimiento. El tamaño de las letras, la forma de las letras, el color es importante para ellos. Los dibujos, las gráficas. En la otra pareja de estilos son secuencial aleatorio. Ya miraremos secuencial. Va con verbal, va con hemisferio izquierdo, porque el secuencial vuelve a tomar pequeñas partes y las ordena una detrás de otras de una manera organizada y estructurada. Estos estudiantes y personas en general odian que no les den las cosas ordenadas. Si piden que se le haga un trabajo, lo peor que puede pasar es decir, mira, ahí te entrego todas las carpetas, todo lo que tienes que ver. Dice, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es el orden? Si no tengo un proceso, si no tengo un orden, les cuesta muchísimo trabajar. Son personas muy dedicadas, juiciosas y normalmente son unitarea. Hacen una cosa a la vez. La hacen muy bien, pero una sola cosa. No le gustan las interrupciones. Por el otro lado, el sistema de aprendizaje aleatorio puede procesar varias cosas a la vez. Un estilo de interacción es la típica persona que encuentra uno en una recepción de un gran edificio. Hace muchas cosas a la vez. Sería terrible para una persona altamente secuencial ponerla en este trabajo, porque es un trabajo que exige hacer varias cosas a la vez. Es más, no les gusta que les den tareas muy ordenadas. Prefieren que sean desordenadas y más bien improvisan qué es lo que tienen que hacer. Normalmente, si tienen que hacer la tarea 2 veces, la hacen de formas diferentes. El cerebro, su proceso de pensamiento, encontrará nuevas formas permanentemente para hacer las mismas cosas. Los sistemas adaptador e innovador. De nuevo, el adaptador está totalmente orientado con los procesos lógicos, con los procesos convergentes. Una persona que se adapte llega a una situación y prefiere adaptarse y mantener el proceso como se ha hecho siempre. Muchas veces cuando uno pretende hacer un cambio, las personas dicen, pero ¿por qué necesitamos cambios? Llevamos 20 años haciéndolo así, funciona. Son altamente conservadores, dicen, pero si siempre ha funcionado así, ¿cuál es la necesidad de cambiar? ¿Mm? Evidentemente, su proceso es lógico y todo lo que requiere secuencias, como ciertos procesos de matemáticas, lo siguen fielmente. Los innovadores, proceso divergente muy asociado con el hemisferio derecho, realmente cuando llegan, pongamos a un trabajo que exige muchas reglas, muy ordenado, muy estructurado, no duran ahí. Prefieren un trabajo donde su movilidad, su posibilidad de estar cambiando, su posibilidad de estar innovando, así sean tareas que aparentemente ya están siempre escritas, las personas innovadoras siempre encuentran una forma nueva de hacer lo mismo. Evidentemente, a veces tienen una gran idea y les cuesta mucho trabajo completarla, volverla realidad, porque no tienen una forma de sistematizarla, no tienen una forma de organizarla en pasos que pueda producir un resultado. Tienen una gran idea, pero cuando uno le pregunta, bueno, explícame las fases, explícame los pasos, no saben cómo hacerlo. Con esto, quiero darles las gracias por haber
He estado hoy en una nueva charla del proyecto Oasis. Hay varias formas de comunicarse con nosotros, entre esos www.proyectooasis.com o seguirnos en Twitter @OasisPro o a mi correo personal salgado.gmail.com. Muchas gracias.